Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Les damos la más cálida bienvenida, como cada miércoles, a un nuevo directo con Poder Migrante, para comentar, analizar y debatir entre todos juntos los temas de actualidad que más nos interesan y afectan a las personas migrantes y que no solemos ver en los medios de comunicación masivos. Para quienes nos escuchen por primera vez, este es un espacio que hemos creado por y para la comunidad migrante, racializada, antirracista, donde intentamos conocer de primera mano también el trabajo que los colectivos están haciendo a pie de calle y conocer sus realidades en directo, sin filtros ni censuras. Cada semana estamos analizando nuevos temas de interés y también tratamos de invitar a diferentes colectivas a que vengan a conversar con nosotros. Por eso cuéntanos en los comentarios qué temas te gustaría que fuéramos tratando. Y si eres parte de un colectivo migrante o antirracista y quieres participar en un directo, dar a conocer alguna denuncia, dar a conocer tus actividades, tus eventos, escríbenos con total confianza a contacto@podermigrante.es. Repito, contacto@podermigrante.es y aquí te vamos a recibir con mucho gusto. Este espacio es posible gracias a tu apoyo. Por ello te pedimos que no seas cruel con nosotros y nos ayudes dando me gusta o compartiendo en tus redes este directo ahora mismo, que estamos a punto de empezar. Mi nombre es Víctor Paul y en el directo de hoy nos acompañan Sandra Yáñez y Karen Rodríguez. Bienvenidas, compañeras. Hola, Víctor. Hola, Víctor, gracias por la invitación. Antes de comenzar, déjenme decirles que el directo de hoy es el primero de una serie de directos que se enmarcan en una convocatoria que estamos lanzando desde Poder Migrante. Voto Migrante 4M, movilizarnos para hacer escuchar nuestras voces. Porque déjenme les cuento, resulta ser que de los 6 millones de habitantes en la Comunidad de Madrid, las personas migrantes somos nada menos que más de 1 millón de personas que no estamos representadas, ni atendidas, ni respetadas por los discursos y políticas que se hacen a nuestro nombre. Porque fíjense, por un lado somos señaladas de estercoleros multiculturales, de amenazas, de invasores, que somos violentos, criminales, delincuentes, por quienes están usando el racismo, la xenofobia y el odio como discurso político contra nosotras, nuestras familias, nuestros hijos. Pero por otro lado somos sistemáticamente excluidas, apartadas, ninguneadas desde una mirada paternalista, infantil. Así que las elecciones, estimadas amigas y amigos, las elecciones del 4 de mayo representan una gran oportunidad para movilizarnos, alzar nuestras voces y hacer valer nuestro peso para exigir nuestros derechos y exigir respeto. Y es por eso que desde Poder Migrante estamos lanzando una convocatoria abierta a toda persona, colectivo, activista, a crear un grupo de trabajo bien potente para impulsar entre todas y todas una campaña de movilización del voto migrante en las próximas elecciones del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid, donde los principales objetivos que proponemos son 4, muy básicos. Movilizar el voto migrante en las elecciones del 4 de mayo, pero también informar a la población migrante sobre lo que es el proceso del voto, dar a conocer las propuestas de los partidos en relación a las personas migrantes. Y muy importante, llevar al debate político las necesidades y las reivindicaciones de la población migrante. Una vez más, vamos a volvernos a movilizar para hacer escuchar nuestras voces. Únete, comenzamos a trabajar bien pronto. Si te interesa, puedes apuntarte ahora mismo en nuestra página web podermigrante.es para saber más sobre esto. Y el tema de debate que estamos proponiendo hoy es este. ¿Por qué las personas migrantes no participan de la política en España? ¿Por qué tenemos reticencias a participar en la política española? ¿Por qué tenemos reparos para exigir nuestros derechos políticos? ¿Por qué no estamos representadas en las instituciones? ¿Qué otras formas de participación política podemos hacer?
Bueno, pues estas son preguntas que lanzamos a propósito para provocar el debate, pero también la reflexión. ¿Qué es lo que opinan? ¿Qué es lo que escuchan a su alrededor? ¿Qué es lo que piensan? Cuéntenos qué es lo que van escuchando en los comentarios. Debate con nosotros en tiempo real. Así que, compañeras, ¿cuáles son las frases que ustedes más escuchan a su alrededor? Porque déjenme decirles que ayer que lanzamos esta pregunta en nuestras redes, el lunes, nos han llegado opiniones de todo tipo que más adelante vamos a comentar. Pero, ¿qué es lo que van escuchando en todos estos años ya, si me apura? Bueno, yo quisiera, antes que arrancáramos un poco, presentar a Karen. Karen ya ha sido una persona que nos ha acompañado en varios directos sobre diferentes temas. Karen hace parte de la Red de Hondureñas Migradas, un colectivo de mujeres feministas que hacen un trabajo muy, muy potente, no solamente a favor del feminismo y de los derechos de las mujeres, sino de ellas como mujeres migradas, como mujeres hondureñas. Han hecho trabajo aquí, allá, campañas aquí, campañas por su país. Bueno, está Karen y su asociación están de base en Madrid. Entonces me gustaría también, quería presentarla porque es clave, ellas que viven de primera mano la situación de Madrid, que nos cuente un poco cómo también es esta situación que se viene con las elecciones y en qué momento está, ¿no? Pero si quieres respondemos primero la pregunta del Víctor y pasamos luego a eso, Karen. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Realmente es un tema bastante interesante y complejo, ¿no? Porque, como bien mencionaba Víctor, la población migrante en general no suele interesarse mucho por participar de forma política en las decisiones que se toman, ¿no? en las instituciones. Muchas veces porque yo creo que tiene que ver con que no se sienten representados en la mayoría de los casos, y también esa sensación de no sentirse de aquí hace que no quieran, o que no quieran opinar o que no quieran decidir sobre las políticas que hay aquí, ¿no? en Madrid. Entonces, bueno, las frases que más escucho realmente, las personas que más escucho opinar de política, pues son madrileños, ¿no? Son madrileños y tal. Entonces, hay un hastío generalizado en la población, hay un hastío generalizado de un hartazgo de la clase política en general y de no saber a quién votar. Entonces, por un lado están los que tienen clarísimo que Ayuso no puede seguir, pero todavía no saben a quién dar el voto, pero la quieren sacar, o sea, tienen clarísimo que la quieren sacar. Y por otro, los que están hastiados de las políticas del gobierno central, y que probablemente por eso sea que vayan a apoyar a Ayuso, porque ella ha llevado la contraria, por decirlo de alguna forma, se ha revelado, ¿no? Ante las políticas estatales. Entonces, eso le ha valido la simpatía de mucha gente que también ha sido contraria a las políticas que se han llevado, del confinamiento, del estado de alarma y tal. Entonces, eso ha generado que tenga bastantes seguidores y seguidoras que tal vez no lo hubieran votado en otra ocasión, pero el hartazgo del confinamiento y de las medidas restrictivas creo que hará que mucha gente termine apoyándola a ella. En cuanto a la población migrante, yo sí veo que hay una gran parte de la población, pues lo que decía, ¿no? Que no se siente apelada por las políticas españolas. Probablemente sientan que a ellos ni les va ni les viene, o sea, no saben cómo les repercute en su día a día, no son conscientes de que las decisiones que se toman a ellos les repercute, están muy también con la precariedad, ¿no? Que es que normalmente que llevamos económicamente las personas migrantes, pues creo que muchas veces tiene que ver con que nuestros trabajos nos quitan tantísimo tiempo que al final no nos da, o sea, ni siquiera nos da tiempo de pensar en la política, ni de pensar en las decisiones que debemos de tomar, y es como que vivimos el día a día en trabajo, casa y trabajo y casa, ¿no? Entonces tampoco nos da mucho tiempo a pues analizar, hacer autocrítica, ¿no? De lo que está pasando, o tal vez pensamos que no va con ellos, que las políticas a ellos no les atañen y que no va con ellos y que ni les mejoran la vida ni se las empeoran. Entonces, creo que muchas personas, de ahí viene la antipatía, ¿no? De decir, bueno, yo trabajo,
tengo mi trabajo con el cual puedo enviar remesas a mi país y me da igual quién gobierne, ¿no? O sea, no ven más allá de eso, ¿no? De que los discursos del odio, lo que pueden generar, cómo, o sea, sí, esas políticas sí pueden repercutir en su vida, aunque ellos piensen que no. Entonces, pues normalmente yo creo que la antipatía viene de eso, ¿no? De esa sensación de no sentirse representado por la clase política española, porque tampoco tenemos realmente representantes ahí. O sea, para mí la representación es tan importante, pero no solo representación de ver mujeres feministas de izquierda, por decirlo de alguna forma. Para mí representación es ver a una hermana migrante ahí, en puestos de decisiones, en los puestos de poder, ¿no? Entonces, eso para mí es la representación. Entonces, yo creo que también hace falta esa diversidad en las instituciones madrileñas que no hay esa diversidad, ¿no? Entonces yo creo que también eso tiene que ver con que la gente no se sienta representada por las personas que están ahí. Bueno, perdón. Sí. A ver, yo con respecto a esto, pues he de decir que entre más, no sé qué piensa Karen, pero creo que entre más redes construye uno familiares, ¿no? Más le debería importar las políticas en este país. Entonces, de alguna forma, yo explorando, siendo parte de Poder Migrante, pero explorando también como migrante que soy, me doy cuenta que en muchos grupos de Facebook y en muchos espacios donde se comparte, no sé, comentarios, opiniones, hay una idea particular que prima sobre las demás y es la idea de yo finalmente no hago parte de esto, ¿no? Entonces, esta idea del extranjero que nunca termina de ser extranjero es una idea que ya le viene bien a la gente que hace política en este país, porque sumamos fuerza de trabajo, sumamos aportes a la seguridad social, sumamos un montón de cosas, pero al mismo tiempo no opinamos ni nos ponemos porque finalmente somos extranjeros y ya no tienen que decirnos ellos que no participemos, nosotros mismos no participamos, ¿no? Ahora se une con nosotros la Katy. Entonces, Katy, estábamos arrancando con el directo, hablando de estas cosas que la gente repite de por qué no participa. Entonces, yo ahí en mi punto de vista diría que he notado mucho esta idea de sentirse extranjero y permanecer extranjero a lo largo de muchos años, ¿no? Y esto es una situación que, vuelvo y repito, yo creo que beneficia a la gente de aquí. Por un lado, tienes a una izquierda que se beneficia al hablar en nombre de unos extranjeros que no hablan. Entonces, de alguna manera, el paternalismo, ¿no? El paternalismo de ciertos sectores se mantiene porque esas voces migrantes no salen, ¿no? No se expresan. Y por el otro lado, pues a la derecha le viene maravillosamente porque tiene todo un discurso de odio, sobre todo esta ultraderecha identitaria que está en toda Europa, tiene un discurso muy fuerte, un discurso que nos convierte en el chivo expiatorio de la ultraderecha, pero como seguimos nosotros sintiéndonos extranjeros, entonces nos quedamos callados. Entonces yo ahí vería un punto clave que es esta cosa de jamás salir de la condición de extranjeros, ya no solo porque nos lo marquen, sino porque nosotros mismos lo creemos y lo asumimos. Hola, Katy. Hola chicos y chicas, ¿cómo están? ¿Me oyen? Sí, te oímos, te oímos. Bueno, encantadísima, encantada de compartir con ustedes, con Karen, encantada de estar aquí con mi compañera Karen, con Víctor y por supuesto contigo, Sandra. Creo que justamente cabe recalcar en este punto, ¿no? que tú has comentado, ¿no? Sobre todo en el hecho de que la no participación digamos, activa con lo que respecta al derecho al voto, termina beneficiando, por un lado, a quienes consideran a la población migrada desde una perspectiva así amplia como subalterna, ¿no? Como una población a la que siempre hay que estar de alguna manera, entre comillas, con todos los matices que cabe, incluyendo, empujando, ¿no? Porque de alguna manera no se nos acaba de considerar como sujetos propios, ¿no? De nuestros derechos. Entonces, yo creo que
en este punto donde ya nosotras nos reconocemos, ¿no?, como sujetas activas de nuestros derechos y que sabemos que el derecho al voto en su ejercicio como tal tiene una importancia trascendental para lo que va a ser nuestra situación como ciudadanos, como parte activa, ¿no?, de la sociedad en la que nosotros estamos viviendo y conviviendo y a la que además contribuimos como cualquier otro ciudadano o ciudadana a su desarrollo. Entonces creo que este momento es clave para nosotros, por eso yo alabo y me uno a esta iniciativa de hacer nosotros como migrantes que conocemos esta realidad desde nuestra propia experiencia cada uno, hacer hincapié y motivar a la gente a que tome conciencia de la importancia de la participación con el derecho de ejercicio al voto, porque hay quien no tiene el derecho, eso es verdad y es otro tema que hay que tocar, pero el tema en que nosotros tenemos que poner énfasis es que hay gente que tiene ese derecho, pero que no hace uso de él. Para quienes se están conectando, estamos debatiendo sobre por qué las personas migrantes no participan de la política en España. Es una pregunta provocadora, ¿no? Porque cuando la lanzamos, pues hemos visto reacciones de todo tipo. Es decir, no, pero ¿cómo se les ocurre si yo sí voto todas las veces y tal? Pero es verdad que escuchamos muchas expresiones de no participar. Miren, una que yo escucho, a ver qué piensan ustedes sobre esto, es de que este no es mi país, por tanto, pues no me quiero yo meter en la política. Hay otras, pero bueno, esta es una de las que más se escuchan. Este no es mi país. Así que... Bueno, y en ese punto yo conecto con la opinión de Sara Bereu, que nos está viendo ahora mismo, que dice, aún estando interesada en el tema, es difícil expresar una opinión política por la hostilidad y la agresividad que de por sí se ejerce. Por ejemplo, en redes sociales, debido a la polarización de un bipartidismo que no se termina de superar. Y la agresión constante de ser cuestionados por nuestros orígenes, el vete a tu país si te has atrevido a señalar algún comentario crítica. Entonces, conecto con el comentario de Sara, porque, claro, por un lado este no es mi país, pero es que además me dejan bien clarito que este no es mi país. Entonces, llevamos años aquí, yo recuerdo una anécdota, Víctor. O sea que lo estamos como interiorizando, lo estamos aceptando, ¿no? Decir, vete a tu país, bueno, pues yo me voy y ya. Yo creo que hay lo que decía yo hace un rato, hay una doble línea que por un lado está quien te marca clarísimamente tu condición de extranjero, pero por el otro lado está el hecho de decir lo que tú dices, ¿no? De decir, bueno, pues este no es mi país, yo de aquí me voy a ir, entonces como me voy a ir, pues a mí me da igual lo que pase. Entonces, lo curioso de todo esto, que creo que deberíamos pensarlo como migrantes, es verdad. O sea, nosotros todos los que hemos nacido allí, tenemos una pata allí, ¿no? O sea, eso está clarísimo. Y por eso estamos opinando, y la Katy hasta hace poco era candidata a la asamblea en Ecuador, y la Karen sube todo el tiempo información sobre Honduras. Claro, cada uno tenemos el corazón allí y nos interesa mucho lo que pasa allí y sigue siendo nuestro país. Pero tenemos que ser conscientes del tiempo que ya llevamos aquí. Y yo no es mi caso, pero Víctor y Karen son padres. Y cuando tú ya eres padre y cuando esos hijos empiezan a echar raíces acá, este también es su mundo y este es su país. Entonces, es como vivir un poco en la esquizofrenia frente a la evidencia de la realidad. O sea, es tu país, es en el que vives, es en el que trabajas, es en el que aportas, ¿no? O sea, consumes. Entonces, esas decisiones, yo no me puedo esperar, ¿no? A que como yo me voy a ir cuando me jubile, pero es que tal como están las cosas, si no hacemos algo, es que no nos vamos ni a jubilar ni a tener con qué irnos del país. O sea, ya empecemos o sea, si nuestro objetivo es irnos, deberíamos empezar por pensar en eso. Entonces, claro, si las condiciones de trabajo van a desmejorar para la población migrante, si cada vez se nos va a acusar de más cosas, si la extrema derecha sigue entrando a las instituciones,
las posibilidades para nosotros migrantes cada vez ser menos. Y lo que dice Sara, y aparte de eso, tenemos ahí que cada vez que vamos a opinar, viene el otro, pues hay que empoderarse, ahí sí, hay que empoderarse y asumir que aquí tenemos tanto derecho a opinar como opinaría cualquier extranjero que viviera en nuestros países. Karen, el micrófono. El micro. Sí, totalmente, como bien decías, o sea, si tú ya lo sientes, también se encargan. Cuando, por ejemplo, empiezas a comentar como de algo en concreto crítico, es como, bueno, si en tu país es mejor, ¿por qué no te regresas, no? O sea, la típica frase, ¿no? Pues, oye, si no te gusta cómo funcionan las cosas aquí, vete a tu país, como si fuera tan fácil regresar a nuestro país, ¿no? Y yo creo que también influye el tiempo, porque sí es cierto que puede que las personas que lleven bastante más tiempo comiencen a sentirse más interpeladas porque ya comienzan a ver que el regreso se hace más largo o improbable, o sea, o ya es improbable que regresen, tal vez solo regresan, como bien dices, cuando se jubilen o de vacaciones y tal, entonces también influye mucho el tiempo que llevas aquí. Y si ya has visualizado España como el país en el que te vas a quedar ya de forma definitiva o si lo sigues viendo como el país provisional en el que solo vas a trabajar y en cuanto puedas te piras, por decirlo de alguna forma. Entonces yo creo que eso también influye. Y como dices, si haces familia aquí, la perspectiva cambia totalmente. O sea, ya llega un momento en que dices, claro que es mi país porque mis hijos son de este país. Entonces, ¿cómo no voy a luchar aquí y a empaparme, ¿no?, de la política de aquí si de ello depende el futuro de mi familia? De ello depende el futuro de mis hijos, porque yo me voy a ir, pero, o sea, yo me puedo ir y decir, venga, estoy harta, me piro, pero ellos no, ellos son de aquí. Entonces, ya lo ves más en plan por el futuro de ellos, ¿no? Por el futuro de ellos, entonces voy a participar, me voy a implicar, voy a seguir luchando, ¿no? Entonces también depende de eso, pues. Entonces también depende de eso, ¿no? En el sentido de, si tiene familia, es segurísimo que tenga más inclinación a querer hablar de política. Claro, y esa es... no sé, se te ha apagado el micro, Karen. Entonces, claro, eso también es otra de las frases, ¿no? Me quiero regresar a mi país. Fíjense que yo cuando me fui, no sé ustedes, pero yo cuando me fui de mi país, yo soy de México, del sureste de México, y dije, me voy por 2 años. Me voy por 2 años, ahorro y me regreso y me pongo mi negocio y tal y cual. O sea, eso dije. Yo no sé si lo dicen muchos, pero yo dije eso. Pues oye, eso fue en el 98. O sea, ¿qué onda? Y en el 2005 vine a España y dije, pues, o sea, ya se nos fue la media vida. O sea, ya no pienso regresarme, pues yo ya no lo sé. Después de tantos años, ¿no? Que yo creo que todos somos afectados por el llamado síndrome de Ulises en una primera, ¿no?, fase de donde todos eternamente pensamos en la idealización del regreso. Entonces yo creo que a pesar de que ese es un sentimiento que probablemente toda persona que migra atraviesa, porque es natural y normal que sintamos ese anhelo de nuestro origen, incluso la participación que nosotras como activista, Karen, Sandra, tú y yo podamos hacer de cara hacia nuestros países de origen, porque sentimos ese anhelo de que también las cosas allá mejoren. No obstante, debemos romper con ese mito, con esas falsas ideas o falsas verdades de que porque nosotros venimos de otro origen o porque nuestra procedencia es otra, el país donde vivimos, no tengamos exactamente el mismo derecho, la misma obligación y el mismo deber a implicarnos. Porque claro, la cuestión aquí no va de origen, va de ciudadanía. Entonces, en estos países, además, donde se las dan del sumum de la civilización, lo que no pueden es dársela de civilizados para una cosa y el sumum de la civilización para unas, pero no para otras. Aquí estamos hablando de derechos de ciudadanía, y uno de esos derechos que tenemos que exigir porque nos corresponden tanto que ciudadanos es ese, el derecho a la participación votando, ¿no? Es una de las formas de participación y una de, además, que sí condiciona la vida de toda la comunidad, ¿no? Entonces, esa es justamente una de las cosas por las que yo creo que
a veces no porque no quieras, yo me pongo mucho en el rol justamente de las mujeres o hombres que ya son madres y están implicados en el día a día de la vida diaria de lo que es ser padre y madre en un país donde normalmente siempre tienes que estar luchando constantemente por conseguirte la comida, todo a diario, ¿no? Como tanta gente, pero en el caso de la gente, sobre todo migrante, sabemos que con la precariedad laboral que siempre nos está sometiendo de alguna manera en general, es más complicado. Entonces, ¿dónde está para mí la activación por parte de lo que son las instituciones para informar, para también que las personas tengan la información a la hora de votar, para que esas personas se activen en la participación? No se hace realmente trabajo de, digamos, motivación hacia allá, ¿no? La población migrante es como, sí, bueno, ahí están, y si votan, pues, y si no, o sea, es igual, o sea, no hay desde las instituciones o desde lo que se podría considerar la activación del ejercicio ciudadano, una política enfocada a que las personas migrantes, en cuanto se van, así como nos obligan, entre comillas, a esa especie de inclusión y que tienes que tú mostrar que ese sí que debería ser un proceso de inclusión, mostrarle a las personas todos los cauces y vías y alternativas por las que puede ejercer su derecho al voto, ¿no? Y eso es algo que nosotros también tenemos que motivar, porque creo que si no hacemos eso, si no entendemos que el voto sí nos afecta y nos afecta a todos en lo individual y como comunidad, ¿no? Porque ahí es donde se va a decidir todo. Entonces creo que eso es un trabajo que nos toca hacer a nosotros, pero que también tenemos que interpelar a esas instituciones para que lo hagan. Sí, sí. Y luego, pues lo que decía Sandra y Karen, yo creo que es también muy importante que nos caiga el 20, como decimos en México, es decir, que nos demos cuenta de la seriedad de esto, y es de que, bueno, pues puede que nosotros nos queramos volver y hagamos planes y todo, está muy bien, ¿no? Pero nuestros hijos, si han nacido aquí, han crecido aquí, los hemos traído de pequeños o lo que sea, y ahora ya están mayores, van a institutos, están adolescentes, van a la universidad o lo que sea, pues es muy probable que ellos quieran hacer su vida aquí. Entonces, por ellos también creo que es importante que nosotros pues tomemos conciencia de qué país, de qué futuro le estamos dejando, qué condiciones de vida les estamos dejando, si vamos para atrás como los cangrejos o vamos para adelante, ¿no? Y luego, Katy, lo que decías, ¿no? Del derecho, está bien, eso, pues hay que exigirlo, eso está claro, porque no todo el mundo tiene derecho a votar, aunque viva aquí ya incluso de años, ¿no? Pero también hay que decir, del otro lado de la moneda, que hay muchas personas migrantes que tienen la nacionalidad. Pero ya se olvidan. Ya la tengo y ya está. Yo ya se me olvidó de dónde vine, ¿no? O cómo vine, etcétera. Entonces, creo que es importante tener también esto en cuenta, ¿no? ¿Cómo lo ven? Sí, yo creo que de acuerdo a hay unos protocolos, ¿no?, de reciprocidad que se hacen con determinados países. Tú puedes votar me parece que es en las municipales, en las autonómicas, sin tener nacionalidad. Pero me parece que no todas las personas migrantes en general, sino de acuerdo a cómo se hayan establecido esos acuerdos bilaterales con cada país, lo cual también es muy cuestionable, porque nosotros deberíamos ver en qué se basan esos acuerdos y por qué con un país sí y por qué con otro país no, porque eso nos afecta acá a todos como ciudadanos y ciudadanas. Entonces yo creo que ese es un punto de partida también para cuestionar el sistema, porque el sistema funciona de esa manera, ¿no? Porque claro, yo a lo mejor parece que en mi país, o qué sé, ¿no?, en tal hay un acuerdo de reciprocidad, en el caso de Ecuador sí que lo hay. Bueno, pues oye, qué suerte, pero yo no tengo la culpa de que a lo mejor las gestiones y las relaciones con mi país de cara a esta comunidad no sean las mejores, o sí, y entonces yo no tenga derecho a votar en este país. Yo creo que eso tiene que ya trascender, ¿no? Y ir a otros, digamos, a responder a otras necesidades, y esa necesidad tiene que ser el que tú como ciudadano o ciudadana tienes que tener el derecho a participar políticamente donde tú vives, donde tú resides, donde a ti te afectan las decisiones que se toman, ¿no? Yo creo que ese es el punto, desde el punto de vista institucional, y muy importante. Y otro que es lo que tú dices también, Víctor, que a mí a veces me da, en el caso de la Comunidad de Madrid, que yo conozco también porque evidentemente he vivido ahí la mayor parte de mi vida, que he sido migrante en España, nosotros estamos hablando de una comunidad que es la capital de España, y con tasas de desigualdad impresionantes, o sea, con tasas de problemas a todos los niveles de emergencia habitacional, donde las personas migrantes son las más afectadas
en muchos casos, ¿no? No solamente por el hecho de que por migrantes y encontrarse en situaciones laborales más precarias y más difíciles tienen menos, digamos, menos capacidad de afrontar las dificultades, sino porque además las políticas de inclusión y de integración son fallidas. O sea, el modelo paternalista ahí es a todos los niveles. O sea, el modelo inclusivo paternalista donde además te ven como el pobre migrante que hay que incluirlo porque, o sea, casi que te quitan toda la capacidad de agencia como sujeto, ¿no? Entonces creo que en la Comunidad de Madrid urge realmente cambiar el enfoque, urge exigir desde nuestros propios espacios, ¿no? Este cambio de enfoque en la política, en la materia migratoria y cómo se atienden y cómo se responde realmente a las necesidades. Yo creo que en ese punto sería interesante, mientras se va conectando más gente a nuestro directo, en ese punto es importante primero recordarle a la gente que está viendo el directo que hoy estamos hablando de participación política de comunidades migrantes en España, de por qué nos cuesta tanto participar en política, y lo estamos haciendo porque se acercan unas elecciones claves y por eso estamos hoy los cuatro, estamos acompañados de Katy, de Karen, el Víctor y yo, porque se acercan unas elecciones que son muy importantes para la comunidad migrante de todos los orígenes, o sea, comunitarios, extracomunitarios, latinoamericanos, rumanos, Europa del Este, bueno. ¿Por qué? Pues porque la Comunidad de Madrid concentra el mayor porcentaje de migrantes de todo el país. Y además, muchos migrantes de origen latinoamericano van a Madrid precisamente, pues porque al ser, o sea, nosotros venimos todos de sistemas centralistas en donde las capitales, ¿no? Son el lugar donde se concentra el trabajo. Entonces, aparte de Madrid, Barcelona, Valencia, pero siempre será Madrid un destino muy importante. Entonces, lo tenemos ahí, estamos en cifras, os doy cifras rápidamente que son impresionantes. Madrid tiene, la comunidad tiene 6.877.957 personas, de las cuales 1.026.333 son extranjeros. Es decir, que el 15% de la población de la Comunidad de Madrid es extranjera. De esa población, evidentemente, hay personas que tienen, según lo que explicaba Katy, derecho a votar según qué acuerdos y qué no, y según en qué tipo de elecciones, en las municipales, en las nacionales. Pero dice que esto es muy importante en este punto porque aunque no pudiésemos votar, aunque en estas elecciones que se vienen para el 4 de mayo no pudiéramos votar, tenemos múltiples mecanismos de participación y necesitamos acercarnos desde el AMPA del colegio de nuestros hijos hasta colectivos, el hecho de que nos podamos juntar, podamos hablar de esto, podamos impulsar, como lo ha hecho el movimiento de regularización ya, impulsar una PNL, el hecho de presionar, por ejemplo, como lo hemos hecho con Karen en otros momentos y hondureñas migradas, por ejemplo, para que no expulsen a una compañera. O sea, hay muchos mecanismos. Lo que pasa es que está claro que aquí no va a haber una regulación para que esos mecanismos estén a nuestro alcance y además, como dice Karen, es tanta la precariedad y es tanto el tiempo ocupado por el migrante en trabajar que las posibilidades de la participación. Entonces tenemos también nosotros que encontrar como medidas alternativas para que nuestros, digamos, esfuerzos se unen, ¿no? Me gustaría mostrar algo, a ver qué tal se comparte, Víctor. Aquí lo tenemos. En la Comunidad de Madrid es el lugar, como decimos, donde se concentra la mayor cantidad de extranjeros de toda España. Y como se pueden dar cuenta, según los municipios en la misma comunidad, vemos la cantidad de migrantes que hay, ¿no? Entonces, empezando por Madrid y terminando por Collado Villalba, entre enero de 2019, el primer bloque, y enero de 2018, el segundo bloque, y la diferencia entre ambos. Estamos hablando de un porcentaje altísimo, sobre todo en la ciudad de Madrid, pero también en los municipios, digamos, alrededor. No sé si para explicar un poco este gráfico me ayudáis vosotras que lo conocéis de cerca, Katy o Karen. Bueno, yo resido en la ciudad, ¿no? En Madrid capital, y sí, o sea, que uno puede verlo, uno puede constatar que hay bastante población migrante, sobre todo concentrada en los barrios del sur, ¿no?
que eso también es otra cosa a destacar, ¿no? Cómo se nos, de cierta forma, se nos excluye de los barrios, por decirlo así, con mejores zonas de ocio, de recreación, con los parques, con los mejores parques que hay y tal, y de cierta forma se nos segrega en los barrios del sur, en los barrios marginales, por decirlo así, de cierta forma se crean guetos, ¿no? Se crean guetos donde es donde se concentra la población migrante, que suelen ser los barrios del sur, donde, bueno, los pisos son más pequeños, los pisos son más viejos, se vive en condiciones de hacinamiento, realmente, ¿no? Entonces, ¿cómo también tiene que ver con los barrios? O sea, hubiera sido bueno, o sea, hubiera estado muy bien también ver el de Madrid ciudad por barrios, ¿no? Para saber cómo donde se concentra también la mayor parte de la población. En este caso serían seguramente Carabanchel, Lucera, Vallecas, o sea, los típicos barrios, ¿no? Del sur, que en su momento fueron los que Ayuso con sus ingeniosas ideas, pues cerró cuando le dio por cerrar por barrios y por zonas, ¿no? Que fue, bueno, una ridiculez absurda, y cómo afectó en mayor medida a la comunidad migrante. Esto por poner un ejemplo de cómo sí las políticas que se toman de la Comunidad de Madrid afectan a la comunidad migrante, aunque se crea que no. Y sí, bueno, eso, y realmente las demás ciudades he ido muy poco, pero sí es cierto que Parla, en el caso de Parla también se concentra bastante población y también suele haber mucho discurso del odio por esta zona, por lo que he escuchado y tal, por la concentración que suele haber. También suele pasar donde hay mucha concentración de población migrante, es donde más se dan los discursos del odio, curiosamente, ¿no? O sea, entre la población. Y no, y eso, ¿no? Que ver la importancia, ¿no? De cómo estamos en Madrid, o sea, la representación migrante en Madrid es bastante alta, y cómo en su momento el discurso de Ayuso, ¿no? De señalar a la comunidad migrante por nuestra forma de vida, que era la culpable de todos los contagios que se daban en Madrid, ¿no? O sea, solo con ese discurso más o menos sabemos por dónde va. Y ese discurso es, creo yo, el que debería movernos mayoritariamente a votar el día 4 de mayo, porque nos está señalando constantemente. Hace poco, hizo un comentario, o sea, horroroso, que no creó mucho revuelo, debería haberlo creado, que dijo que Pablo Iglesias era un caribeño en chándal, rodeado de mujeres. O sea, caribeño, pero en plan despectivo, en chándal, o sea, racista, clasista, machista, sí. O sea, el comentario llevaba de todo, y cómo es posible que esta mujer pueda soltar esas barbaridades y tan tranquila y no pase nada, ¿no? O sea, constantemente atacando a la comunidad migrante, atacando a la población migrante en sus comentarios, ¿no? También cuando culpó a los MENA, que dijo que bueno, que los barrios conflictivos, que bueno, lo de la violencia, bueno, los MENAs, o sea, lo dice así de forma tan clara, y cómo es posible que no nos motive a la población migrante a ir a votar solo por ver que esa mujer salga de ahí. Debería ser suficiente, yo creo que debería ser suficiente razón para ir a votar todas las personas que podamos solo por ver a esa mujer salir de ahí, porque creo que es insoportable estarle escuchando, claro. Ese discurso, pues, porque es un discurso, o sea, claramente fascista y racista. Es más, ella no lo esconde, ella ha dicho que ser fascista, que le llamen a unos fascistas, es estar del lado contrario, o sea, y ya las barbaridades que esta mujer no se las había escuchado ni siquiera a los de Vox. O sea, entonces, para que veamos el grado de extremismo, ¿no? De la derecha, de la derecha madrileña, que ahora mismo están compitiendo a ver quién es más ultra y a ver quién se lleva los votos de la extrema derecha o de la población indignada, ¿no? Por decirlo así, porque mucha gente le votará por indignación. Y creo que hay que ver de qué forma se puede combatir ese discurso. También desde las migraciones, ver de qué forma interpelar a los migrantes y también combatir ese discurso para que también la población española no se deje llevar por el discurso. Es muy complicada la situación realmente. Sí, yo creo que respecto a los barrios es evidente las zonas donde mayormente se tiende a concentrar la población
migrada también responde en general al modelo excluyente de lo que es la comunidad, ¿no? Que de alguna manera empuja también debido a lo que esto no es un fenómeno único de Madrid, evidentemente no, porque digamos la falta de acceso a vivienda, todo lo que implica, ¿no? La falta de vivienda adecuada y que dentro de la Comunidad de Madrid la política de vivienda es irrisoria, o sea, realmente es totalmente insostenible ese nivel, ¿no? Porque sabemos bien que en estos momentos aún más el acceder a una vivienda en condiciones dignas cada vez es prácticamente un anhelo, un sueño para muchos, pero que muy pocos pueden tener el privilegio de tenerlo, ¿no? Entonces, aparte de eso, lo que Karen decía para mí es radical, o sea, allí donde se concentra la población migrante, en general, no vamos a decir gente obrera tal, pero también población migrante, hay una dejación absoluta de lo que tiene que ver con los espacios, con el cuidado de los espacios, los niños, estamos creando justamente, ¿no? Poblaciones de primera, segunda y tercera, ¿no? Porque de acuerdo a tu código postal vas a vivir un entorno u otro, ¿no? Y en la comunidad se están generando verdaderos guetos, ¿no? Guetos, como dice Karen, de gente que no tiene derecho a nada porque, pues, oye, le tocó vivir allí o le tocó, pues, desgraciadamente nacer en este entorno. Evidentemente no es exclusivo de nuestra, digamos, comunidad ni de nuestra gente migrante, no, pero se nota con muchísimo más énfasis en esos barrios donde también la población migrada es mayoritaria. Entonces, yo creo que ahí también el tema importante es hacer visible el hecho de que está tan naturalizado también, como dice Karen, ese discurso del odio, ese discurso neocolonial de servidumbre, que a veces escuchamos eso y lo damos hasta por bueno, ¿no? Sí, dijo eso, pero no acabamos, ¿no? Porque justamente no hemos tenido, ¿no? Esa sensibilidad, esa deconstrucción que nos lleve a ver justamente que ese discurso, esa pequeña frase que parece muy así, ¿no? Como un chiste, si quieres, ¿no? Así, no, pero no, tiene mucho contenido, porque así se genera la subalternización, ¿no? Así como dicen, oye, no, pero es que fíjate, un caribeño de qué, o sea, ¿qué quiere decir eso, no? Entonces, toda esta gente juega también ese rol, ¿no? Estamos allí imbuidos, ¿no? De toda esa mentalidad neocolonial que nos lleva a dar por bueno o a dejar pasar como si nada ese tipo de terminología que sí nos afecta y que cuando a veces dicen, oh, es que somos extremistas porque señalamos que mira como dijo, es que eso tiene mucho calado, porque eso puede afectar la identidad de un niño cuyo padre o madre es de origen caribeño. Oye, pues, ¿por qué caribeño? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es un qué? ¿No? Entonces, todo esto es parte también de lo que nosotros tenemos que intentar visibilizar. ¿Y por qué? No, cuando decimos que no nos representa o que nos representa, no se trata solo, bueno, cada uno puede militar donde quiera, eso cada cual, ¿no? Y de hecho, cuando hablamos de que se activen en la participación, pues tampoco podemos decirle a cada uno por quién vaya a tener que votar, pero sí tener claro también de qué lado están nuestros intereses y qué es lo que nosotros defendemos y por qué, ¿no? Y aquí lo que nosotros defendemos es el derecho de nuestros hijos, y yo si los tengo algún día, obviamente los voy a defender a una educación igualitaria y en equidad. Porque lo que no queremos es que porque te tocó nacer aquí, pues oye, resulta que a ti te tocó estudiar en barracas sin calefacción, ¿no? Entonces creo que es una gran labor la que nos va a tocar también de pedagogía, en el sentido de hacer también visible estas situaciones que aunque parecen detalles, no lo son. Tienen mucho que ver en la forma como esta gente miran también y cómo nos miran. Para quienes se están incorporando, estamos debatiendo sobre el por qué las personas migrantes no participan de la política en España, por qué hay reticencias a participar en la política española, por qué tenemos reparos para exigir nuestros derechos políticos. Si les parece, compañeras, comentamos un poquillo de los comentarios que nos han estado llegando. Por ejemplo, decía por aquí, vámonos un poco a los comentarios. Y bueno, bienvenidos también a los que se van conectando y enviando sus comentarios. Decía Silvia, mira, por ejemplo, Silvia Llanto dice, por otra parte, pienso que un factor determinante es si ya en nuestros países de origen nos interesaba o no la política. Agus Alcós decía, creo que uniendo fuerzas entre los que creemos que todos formamos parte de esta sociedad podemos hacer que vayamos teniendo representantes que defiendan nuestros derechos. Aguafiestas Antón, ¿cómo vas a tener ganas de participar en la política si te recuerdan cada día de que no eres de aquí? Bueno, lo comentábamos al principio. Sania dice que en las municipales sí podemos votar, según acuerdo bilateral. En el caso de Paraguay sí se puede y porque en ciertos países sí y otros no. Si aquí todos pagamos impuestos y nos apegamos al orden jurídico, claro, aquí es donde deberíamos poder votar, ¿no?
Ceci, gracias por esta mesa de debate. Llevaba varios días preguntándome por qué no podemos votar en las próximas elecciones de la Comunidad de Madrid. Qué mal que nos excluyan, claro. Sí, sí. Paulo César, lo que dice Víctor es muy cierto. Ya cuando conseguimos lo que queremos, nos olvidamos de los demás, mientras ya no nos puede afectar porque ya no estoy de ilegal. Menudo dilema y realidad de pensamiento egoísta y retrógrado que dibuja claramente nuestra precaria formación y preocupación sobre las políticas que rigen nuestro colectivo. Y muchas veces incluso hasta repetimos los discursos de la ultraderecha. Oye, que sí, hay que cerrar las puertas, hay que cerrar las fronteras porque ya somos muchos. O sea, ¿qué onda con esa? Pues no, compañeros, ¿cómo repitiendo? ¿Cómo van a comprar eso mismo? Decir, ya cierren, ¿no? Porque yo ande yo caliente, como dicen aquí, ¿no? Yo creo que ahí en ese punto es importante que hagamos una reflexión como personas migrantes. Y es que definitivamente yo entiendo y comparto que uno no, como dice Katy, no sea de una línea ideológica X o Y. Yo puedo entender que haya gente con un pensamiento, bueno, más, digamos, más afín al liberalismo económico, más afín al capitalismo, yo todo esto lo puedo entender, esto no me resulta un problema. Lo que yo veo problemático, y ahí conecto con Katy y conecto con Karen, es el asunto de la dignidad. Esa parte me parece problemática como migrante. Es decir, nosotros, para nosotros, la idea de permanecer en un territorio por nuestra vida, para salir adelante, para sacar adelante a nuestros hijos, no nos despoja de la dignidad. O sea, esto no significa que migremos y entonces, como no estamos en nuestro país, cosa que decían los comentaristas, que nos lo recuerdan cada día que no estén en nuestro país, entonces, a nombre de eso, somos como el quite y pon de muchos políticos, de muchos discursos, y la dignidad nuestra no se defiende. Entonces, es lo que estaba diciendo Karen, o sea, ¿cómo puede salir Ayuso con la cara, decir lo que dice, a soltar un comentario racista y no pase nada? Entonces, yo creo que lo de la dignidad es algo que más allá seamos de derechas o de izquierdas, es pensarnos cómo somos leídos nosotros como migrantes y cómo serán leídos y siguen siendo leídos nuestros hijos. Ahí yo creo que hay un asunto que tú tengas papeles, y ojalá todos lleguemos a tener papeles y tengamos ciudadanía, pero que tú tengas papeles no te despoja del hecho de ser extranjero. Continuarás siendo extranjero, y más cuando tienes la condición de extracomunitario. Aquí hay una relación colonial evidente, que yo creo que para todos es evidente. Nosotros somos una excolonia, nosotros, digo, los latinoamericanos, somos un continente excolonia de España, y en esa condición siempre seremos leídos como lo atrasado, como lo salvaje, como lo... O sea, ahí está. Y eso es una cosa que nos damos cuenta de diversas formas. Entonces, en esa condición de ser leídos como personas subalternas, personas, ¿no?, que no tenemos digamos, la misma condición de igualdad que los de aquí, tenemos que soportar todo tipo de comentarios, que venimos a robar el trabajo, que caen todos los bulos sobre nosotros, y no nos podemos defender y no podemos decir nada. Esta señora suelta para ganar adeptos racistadas. Y escucha, al hilo de lo que dice Sandra, fíjense, esta otra frase que también yo la he visto mucho, que es: no hay que meterse en la política porque este no es nuestro país, pero es que hay que ser agradecidos porque nos están acogiendo. O sea, bastante con que nos acojan. ¿Cómo ven? Eso yo lo he escuchado mucho. Yo lo conectaría directamente con lo que estoy diciendo de nuestra idea de ser subalternos. Yo siento que para mucha gente la cosa de no incomodar le va muy bien a la gente de aquí. O sea, voy a poner un ejemplo pequeñito, pero creo que es muy diciente. Hay mujeres españolas que han sido despedidas de sus trabajos como cuidadoras para emplear
en condiciones, digamos, más paupérrimas a mujeres latinoamericanas, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque la condición misma en esa relación colonial con las personas latinoamericanas se asume de entrada que son, tienen, no sé cómo decirlo, se revelarán menos, no tendrás Hay problemas una de que sumisión, nada. ellos lo entienden como una sumisión que además es como gratuita porque dan por hecho, entiende, ¿no? La mentalidad colonial entiende eso, que porque tú se supone que eres eso, ¿no? Una otra medio ahí incivilizada y tal, de entrada tú ya te vas a someter de cara, digamos, a lo que ellos entienden como esa servidumbre, ¿no? Esa servidumbre Claro, la que idea no de la va a... servidumbre, ajá, Eso es, la idea de la servidumbre está ahí, ¿no? Son personas más sumisas, y entonces, y eso se corresponde lamentablemente con la misma idea que ha calado entre nosotros. Entonces, al final, esa idea de no molestar tiene mucho que ver con acogerse perfectamente a la idea de venir a servir. Nosotros venimos a servir. Servimos en las casas, servimos en los restaurantes, servimos. Y nos mantenemos en ese lugar de servidumbre. Y la servidumbre no está ni para opinar, ni para decir. Entonces, yo creo que en ese punto, y lo mencionaba, no sé si era Sania en los comentarios, se nos trata de cualquier manera, las mismas vueltas de extranjería son indignas, tenemos que ir a sentarnos a la intemperie para que nos atiendan en una comisaría y todo eso, pues porque no somos dignos de que se nos dé un trato diferente al trato que se le da a la servidumbre. Claro. Entonces, ahí yo creo que tenemos que entrar nosotros también a jugar, a ver cómo vamos a cambiar las reglas del juego, y eso tiene que ver con, por ejemplo, comunidades, y ya lo hemos visto con varias de nuestras compañeras, comunidades de cuidadoras empoderadas, diciendo no más, no más, no me vas a seguir pagando 500 euros por ir a limpiar tu casa o por cuidar a tu abuelo o a tus hijos, o no, es parte también para que ya no solamente cambien ellos la forma de vernos, sino cambiemos nosotros la forma de vernos. Y una deuda también muy grande. Bueno, siempre este tema nos atraviesa mucho el tema del cuidado porque lo sabemos, porque es el gueto al que han obligado, gracias a la ley de extranjería y el modelo de arraigo, a las mujeres latinoamericanas en general, también de otras partes de Europa, pero esa es una realidad. También, curiosamente y desgraciadamente, es un hecho que cada vez se sabe más con el tema de los trabajadores de la construcción, ¿no? La Comunidad de Madrid es una comunidad de tierra de nadie, donde se enriquecen los grandes empresarios, aún ellos que salen ahí con nombres rimbombantes, que tienen sus acciones en constructoras donde la mayoría de los trabajadores de base son población migrada, en situaciones de extrema explotación. O sea, hombres de verdad, o sea, que trabajan hasta la extenuación y que no se garantiza. Hace poco pasó en Madrid, ¿no? Que un poquito murió un señor porque cayó de no sé qué piso. De hecho, era ecuatoriano, el pobre hombre murió no tenía ningún tipo de ¿cómo se dice?, de seguridad, ¿no? De protección, no la tenía, ¿no? De protección. Entonces, claro, aquí son vidas, nuestras vidas, ¿qué precio tienen, no? O sea, ¿qué somos aquí solamente? ¿Mano de obra intercambiable? No, eso no nos lo van a dar. Ninguno de esta gente va a venir a decirnos, oiga, usted, señor, no. Eso va a tener que venir acá, con la lucha social y sobre todo reivindicando nuestros derechos ciudadanos. Y para eso justamente es que tenemos que votar, para que nos... de algún modo a tener en cuenta nuestro voto vale tanto como el de cualquier otro ciudadano o ciudadana. Entonces yo creo que aquí hay cosas cruciales por las que tenemos que motivarnos y activar esta movilización, esta campaña a la necesidad urgente de votar todos aquellos que podamos hacerlo. Karen. Claro, y ahí, o sea, y con respecto a lo que dice Katy es muy interesante porque yo creo que como también, ¿no? O sea, la población migrante es una minoría, la población migrante que puede votar y encima muchos no ejercen ese voto. Entonces saben que la clase política sabe que no influimos a la hora de los resultados. Entonces también por eso nos utilizan como esa base de, bueno, metámonos con los inmigrantes porque ellos, aunque no nos voten, no influyen en nuestros resultados. Que no es igual que cuando se meten con la comunidad LGBT, que saben que ahí tienen un puñado de votos que pueden perder o ganar, igual cuando se meten con el movimiento feminista, ahí tienen un puñado de votos que saben que pueden perder o ganar, pero con los inmigrantes, bueno, como son 4 gatos los que votan, da igual, entonces juegan a la base de meterse con los inmigrantes, que es lo más fácil, porque saben que no hay repercusión, porque saben que son tan pocos los que votan realmente, que bueno, no nos influye, o sea,
o tenerlos de nuestro lado o que no nos voten, no nos influye. Entonces juegan constantemente con nosotros, con el discurso, ¿no? Tanto la izquierda como la derecha, porque al fin y al cabo nos utilizan, o sea, nos ven de forma utilitarista porque la izquierda nos utiliza de forma paternalista de, ay, miren, los pobres inmigrantes, no, de derecho, tal, pero luego tampoco nos quieren dar la voz. Luego tampoco nos quieren dar la voz y luego tampoco quieren que entremos, ¿no? Nosotras a hablar con voz propia, a representarnos a nosotras mismas. No, no, no. O sea, tú sí, a mi lado en la foto, pero aquí quien va en la lista soy yo, ¿no? O sea, porque yo estoy más Sosteniendo la preparado. pancarta. Exacto, tú en la fotito, que luego la derecha, en su momento, recuerdo que también lo hacía. Lo que pasa es que ahora con este discurso de Ayuso, no sé hasta qué punto, como está interpelando el voto de la ultraderecha, no le conviene, pero recuerdo claramente que Esperanza Aguirre era muy de salir en fotos con mujeres racializadas, mucho, abrazándola, o sea, era una utilización tremenda que decía, es que yo miraba esa foto y me daba arcadas realmente, pero lo hacía porque en ese momento era una derecha más sosegada, por decirlo así, no es que siempre hayan sido así, simplemente lo necesitaban en ese momento, era una derecha más moderada, entonces no utilizaban tanto la base de la migración, al contrario, intentaban llamar esos pocos votos, prometiéndoles cosas también incluso, que ahora ya se han dado cuenta que no, mira, nos conviene más el voto de la extrema derecha, que es mayoritario, a quedar bien con otros inmigrantes que van a votar, Claro, cosa que antes no claro, pensaban de esa forma, ¿no? Entonces, también tiene que ver con, pues eso, que para ellos no somos significativos a la hora de los resultados, entonces dicen, bueno, pues nos metemos con esto, que es más fácil, y vamos a obtener más votos de la extrema derecha, que es lo que quieren pillar ahora, toda la derecha, pues pillar los votos de la extrema derecha, ¿no? Entonces, están por esa labor. Entonces yo creo que si por lo menos los que podemos votar salimos a votar y demostrar, ¿no? Que, oye, tampoco somos tan poquitos, ¿no? Y cada vez vamos siendo más, y cada vez estamos más organizados, y cada vez tenemos, no queremos que nos sigan pisoteando nuestra dignidad. O sea, yo creo que es muy importante lo que dijo Sandra de la dignidad, ¿no? O sea, de ya romper con todos esos estereotipos de venimos a servir, es que, o sea, de esa sumisión, ¿no? Tan arraigada que traemos de sentirnos siempre inferiores, de sentir siempre que nuestros conocimientos no valen lo mismo que el de una persona blanca, que ellos saben más, que es que ellos nos acogen, entonces ¿cómo vamos a ser malagradecidos y criticar su forma o su forma de vida? Porque, oye, nos están haciendo un favor, no, o sea, no nos están haciendo ningún favor, no nos están haciendo ningún favor. Entonces, bueno, creo que tiene mucho que ver con, ¿no? con una pedagogía, como también decía Katy, o sea, hacer muchísima pedagogía en la población migrante, sobre todo para cambiar esa mentalidad, ¿no? De tan neocolonialista que traemos arraigada en nuestros países, sí, esa mentalidad de venimos a servir, de sumisos, de no reclames porque, ay, agradece que te están dando un trabajo. O sea, que tú, esos comentarios, ¿no? Que se escuchan muy a menudo de quiero denunciar porque tal, y es como que, ay, ¿qué es lo que quieres? O sea, como que se ha agradecido, agradece que tienes un trabajo, ¿por qué vas a denunciar, no? Como que, o sea, no sé, o sea, los típicos comentarios que duelen muchísimo, sobre todo cuando los escuchamos de personas migrantes, como en el sentido que, bueno, dices, nos queda una ardua lucha para poder cambiar esto y que la gente deje de sentirse de esa forma, no deje de sentirse que está aquí, que ha venido aquí para servir y para ser mano de obra descartable, ¿no? Entonces, pues yo creo que ahí está el trabajo duro realmente, ¿no? Cómo cambiar esa perspectiva en las personas y que se sientan realmente personas, ciudadanos con plenos derechos y que exijan esos derechos, ¿no? Creo que ahí está la clave. Yo creo que para cerrar, que ya estamos a puntito, yo le agregaría a lo que ha dicho Karen y a lo que ha dicho Katy y respondiendo un poco a Sanja en el chat, y es que los espacios de participación, lo dijo Katy, no va a venir nadie a invitarnos. Tenemos que construir y crear espacios propios. Y una cosa clave es que hasta ahora, como no éramos tantos, habían algunas organizaciones que de alguna manera se asumieron como representantes nuestros, organizaciones ya de mucho tiempo, que llevan mucho tiempo aquí y que en realidad no nos representan. Entonces, a lo que voy es que, pues que tenemos el deber, el compromiso de hacer este tipo de encuentros, de mirar cómo juntarnos, de aprovechar todo el tema de redes sociales y de internet para mirar cómo podemos
¿no? Como ir formando y conformando comunidades políticamente activas, ¿no? Porque esas organizaciones que han hablado en nombre de los migrantes no representan a los migrantes, llevan mucho tiempo haciendo su trabajo, bueno, para enriquecerse ellos. Y por el otro lado, los partidos políticos, hasta que no nos aprendan a ver con respeto, tampoco no nos van a llamar para nada más que no sea dar el toque de color. Entonces, ahí es importante que participemos en las políticas locales, los que vivimos en pueblos, que nos metamos, los que estamos con el AMPA en el cole, los que están, y esas son formas de participación política que empiezan a darle dignidad a nuestra voz. Y ya no, y entonces no jugamos con un lado y con el otro, ¿no? Entonces yo sí invito a la gente que nos está oyendo, que la gente que nos está escribiendo ahora en el chat, que estas cosas son para construirlas, que es para ir haciendo encuentros, para ir montándonos lugares, los que estén en Barcelona, los que estén en Madrid, los que estén en Carabanchel, los que estén en Valencia, y empezar a formar, a conformarnos. No, nadie nos tiene que decir cómo hacerlo, podemos irlo construyendo en nuestra, o sea, con nuestras herramientas y con lo que tenemos a la mano, porque este futuro amenazado además por una derecha identitaria europea que está muy unida y que nos ve como su chivo expiatorio, puede ser muy desalentador y por eso es importante actuar. Yo lo dejaría hasta ahí. Yo le diría al Víctor que le cuente a la gente antes de que terminemos que ya se animó con el directo a votar y que tiene la nacionalidad y pueden votar. ¿Qué tienen que hacer, Víctor? Pues mira, lo que se puede hacer es aprovechar el voto por correo. Ahora no tenemos mucho más tiempo, más que 2-3 minutos, pero el voto por correo está abierto, el plazo. En nuestra página encontrarán cómo se puede ejercer el voto por correo. Aprovechen hacerlo. Este es el primer directo de una serie de directos que se enmarcan dentro de una convocatoria que estamos lanzando desde Poder Migrante. Seguiremos publicando información para poder ejercer el derecho al voto, pero también para poder participar de otras formas para aquellas personas que no tienen el derecho a votar. Es importante, ya lo han dicho ustedes, dar una respuesta a todos esos discursos de odio que estamos viendo, no solo en las redes, sino también pues mediante el voto, ¿no? Desde Poder Migrante estamos lanzando una convocatoria abierta a toda persona, colectivo, activista, para crear precisamente un grupo de trabajo bien potente e impulsar una campaña de movilización para las próximas elecciones del voto migrante, las próximas elecciones del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid. Información, ya les digo, en podermigrante.es. Apúntense allí para contar con ustedes porque empezamos pronto. Así que nada, bueno, amigas y amigos, así es como pues llegamos al final de nuestro directo de esta semana. Ha sido, la verdad, un gustazo estar acompañados de ustedes en este miércoles. De corazón, muchas gracias. Muchas gracias, Karen. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias, Katy, por acompañarnos hoy, ¿no? Y nada, pues para estar al tanto ya los últimos avisos parroquiales, que no se pierda la sección. Para estar al tanto de nuestras novedades, pues suscríbete a nuestra lista de correos, donde estamos enviando información también directamente a tu buzón. Encontrarás el formulario en nuestra página podermigrante.es, por supuesto. Puedes seguirnos en nuestras redes, Telegram, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. También salimos bailando en TikTok. No, mentira. Y este, pues, es un espacio Pronto para ti. Así que dinos qué temas te gustaría que tratáramos en nuestros directos. Escríbenos a contacto@podermigrante.es. Contacto@podermigrante.es. Recuerden por que estar pueden... ahí. No, a todos que recuerden que este video queda a disposición, que pueden compartirlo muchas veces y que seguimos recibiendo muchas ideas sobre lo que queremos hacer para esta campaña antes del 4 de mayo. Por la dignidad, recuérdenlo, por la dignidad de los migrantes. Gracias a todos. Chao, chicas. Un besito. Gracias por estar ahí. Un beso a todos y a todas. Nos vemos a la próxima. Chao, chao.